Hola, ¿cómo están? Estamos ya ahora en la semana 22, la sesión número 3. Ayer empezamos a investigar acerca de las estaciones, acerca de los diferentes climas, por qué razón suceden ellos. Hemos determinado, por ejemplo, que la Tierra tiene una inclinación. Su eje no es vertical, sino tiene una pequeña inclinación de 23,5 grados, y eso hace que la cantidad de rayos de sol que llegan a la Tierra pues no sea uniforme para todos. La actividad para el día de hoy es la segunda parte: ¿por qué se producen las estaciones del año y cuáles son sus características? En la parte 2 básicamente es la misma actividad, pero vamos a complementar hoy día, vamos a completar con aquello que nos falta todavía informarnos. La meta que debemos alcanzar, número 1, explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y segundo, explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Eso es lo que debemos lograr comprender en esta segunda sesión de investigación para el área de ciencia y tecnología. Ayer estuvimos viendo justamente esto, lo que yo les estaba comentando. En esta imagen tenemos aquí al Sol, que es muchísimo más grande que la Tierra, en realidad muchísimo más grande todavía en proporción, pero lo he querido hacer un poquito más grande el planeta para que podamos visualizar cómo llegan los rayos solares a nuestro planeta. Sucede pues que aquí tenemos la línea ecuatorial, ahí está el Ecuador, la línea ecuatorial que divide a nuestro planeta en dos mitades, la mitad superior y la mitad inferior. A esto le llamamos el hemisferio norte, y a esta otra mitad que apunta hacia el sur, el hemisferio sur. Podemos ver que la cantidad de rayos de sol es más abundante aquí en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. ¿Por qué razón? Porque la Tierra está inclinada hacia ese lado, mirando al Sol. Pero cuando el Sol ya está a este lado, va a cambiar todo. Ahora la cantidad de luz va a ser mayor más bien en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y es ahí donde se producen justamente las estaciones. También los rayos del Sol caen directamente sobre el planeta, pero abundan mucho más en la cintura de la Tierra. Por ser la zona más gordita, es la que lleva la mayor cantidad de luz que le llega del Sol. Entonces, eso hace que el clima acá sea más cálido, más caliente. Ayer vimos cómo se llamaba eso, el clima tropical, ¿recuerdan? Una zona tropical. Más arriba, ya separándose por la parte de arriba, se llamaría una zona templada, ya un poco tibia, y por acá también otra zona templada. Y los extremos son los llamados polos, las zonas más frías del planeta. Por eso es que ahí inclusive encontramos zonas congeladas, mucho hielo y mucho frío. El agua ahí se congela rápidamente en un santiamén. Vamos entonces a seguir investigando el día de hoy acerca de esto de las estaciones y de los diferentes climas. Vamos con el paso número 1, recordando que esta serie de pasos hay que seguirlas progresivamente para poder nosotros comprender lo que estamos haciendo y llegar a una respuesta cierta, válida y fundamentada. El paso 1 es escribir las preguntas de investigación. Son dos preguntas que también vamos a tratar de responder hoy. La primera pregunta: ¿las estaciones tienen relación con los climas? ¿Tienen o no relación las estaciones con los climas? Y segunda pregunta: ¿qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Hoy vamos a responder estas preguntas siguiendo el proceso de indagación científica. El paso número 2, el planteamiento de hipótesis. Ya que tenemos las preguntas, ahora hay que responder estas preguntas a partir de lo que nosotros sabemos. Por eso, les recuerdo ahí, dice, escribe tus respuestas a cada una de las preguntas a partir de tus propios conocimientos, únicamente a partir de lo que tú has aprendido hasta el día de hoy. Todavía no vamos a consultar ninguna fuente de información, solamente lo que sabemos. El paso número 3, hacer o
describir de indagación. Vamos a planificar qué hacer para poder responder a nuestra pregunta. Por ejemplo, vamos a consultar fuentes confiables. Confiables, recuerdan por qué son confiables, ¿no? El autor debe estar citado, debe ser una persona que haya publicado libros, que esté relacionada a alguna universidad o centro de investigación. Solo así podemos nosotros tener la certeza de que la fuente que nos va a dar información es confiable. También podemos visualizar vídeos, como ayer, por ejemplo, les pasé el link de un vídeo acerca de la inclinación de la Tierra y eso cómo determina las estaciones. Muy bonito el vídeo, a mí me gustó bastante, sobre todo por el fondo musical de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. También podemos preguntar a nuestros padres si es que ellos tienen alguna información, si es que tienes también algún familiar, igual, ¿no? La idea es siempre recabar la mayor cantidad de información en este plan, cuando hacemos nuestro plancito de indagación o de investigación. Vamos entonces a leer ahora una fuente confiable. En nuestro planeta existen 4 estaciones diferentes cuyos nombres son primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones son periodos del año en los que las condiciones climáticas se mantienen sin muchas variaciones a lo largo de más o menos 3 meses. 3, 3, 3, 3. 4 veces 3 son 12 meses. O sea, en el año se producen 4 variaciones o 4 estaciones. Por ejemplo, la primavera comienza, ya está cerca, comienza el 23 de septiembre para nosotros, termina el 22 de diciembre. Al día siguiente comienza el verano oficialmente hasta el 22 de marzo. Luego el 23 de marzo al día siguiente inicia el otoño hasta el 22 de junio. Al día siguiente, 23 de junio, comienza el invierno y nuevamente hasta el 22 de septiembre en que al día siguiente comienza la primavera. Actualmente nosotros nos encontramos en pleno invierno, pero también hemos visto que nuestro invierno no es igual al invierno en Europa, por ejemplo, ¿no? Allá se congela el agua. En cambio, por acá en la costa, en esta costa del Pacífico, en la cual vivimos nosotros, no hay hielo, no se produce eso. Como vimos anteriormente, debido a que la luz solar cae sobre la superficie terrestre desde diferentes ángulos, las temperaturas sobre la Tierra son diferentes, lo que da lugar a las zonas climáticas. En estas zonas observaremos diferentes comportamientos climáticos. Por ejemplo, el clima en la zona tropical, recuerdan, en la línea ecuatorial, será muy caluroso en el verano, mientras que en la zona templada, más arriba y más abajo, no lo será tanto, y mucho menos en la zona polar. Arriba, el extremo sur y el extremo norte son congelados. Estas condiciones climáticas se mantienen más o menos estables durante cada estación. Además, ocurre que la superficie de la Tierra no es plana. Esto es un dato importantísimo, chicos, a la hora de decidir qué otros factores tienen que ver con el clima del planeta. La superficie de la Tierra no es plana, es muy accidentada. Presenta elevaciones que van desde pequeñas colinas de menos de 700 metros, como por ejemplo las que se encuentran en el distrito de Comas. Esas colinas, esos cerritos son pequeños, de pequeña altura, hasta altas montañas como el Everest, en la frontera de la India y Nepal, que llega a más de 8000 metros sobre el nivel del mar. Y entre colina y colina, o montaña y montaña, hay valles a veces muy profundos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver acá algunas montañas, y esta parte de abajo, donde se separan las dos montañas, es un valle. A eso se le conoce como un valle. Si uno sube al cerro, va a sentir muchísimo frío, mucho más que aquí en el valle. Entonces, también la presencia de valles, de montañas, hace que la temperatura también tenga varias diferencias, ¿no? Haya muchas variaciones. Sigamos. Esta que llamamos accidentes geográficos presentan también mucha variedad en sus climas. Así, por ejemplo, mientras en la costa el verano puede ser caluroso y propicio para vestir ropa ligera e ir a la playa para refrescarse, en las montañas, en ese mismo momento, en las montañas puede estar lloviendo intensamente y obligar a la gente a ponerse ropa impermeable, es decir, que resbale el agua, y refugiarse en sus casas para estar abrigados. Tanto las zonas climáticas como los diferentes accidentes geográficos influyen en la existencia de diferentes climas, las cuales se pueden agrupar de la siguiente manera.
Vamos a ver en esta tablita los diferentes tipos de clima que podemos encontrar en nuestro planeta. Hay tres grupos de climas bien diferenciados: los climas fríos, los climas templados y los climas cálidos. Comencemos por los climas fríos. A su vez, estos climas fríos no son, como decía el texto, uniformes. En todos los lugares del planeta donde hace frío no hace la misma cantidad de frío. Dice acá, por ejemplo, el clima frío predomina, el frío, obviamente, entre los 60 y 90 grados de latitud. Ahorita vamos a ver eso de la latitud. El clima de montaña, inviernos fríos, temperaturas bajo cero, se congelan. El clima árido frío, frío en invierno y cálido en verano. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en invierno, pero no es tan frío. Y hay días en que sale bastante fuerte el calor del sol. El clima polar, en cambio, es muy frío y seco. Los climas templados, entre los 30 y 60 grados de latitud. El clima templado puede ser oceánico y mediterráneo, es decir, cerca al océano, o en el Mediterráneo, que es en Europa, en la zona de Italia, África. Ahí dice las temperaturas son moderadas, inviernos son suaves, veranos cálidos y lluvias frecuentes en otoño y primavera. Y también existe el clima templado frío, que es un invierno largo y muy marcado. Los climas cálidos, entre los 0 y los 30 grados de latitud, esto es cerca a la línea ecuatorial. Hay 4 tipos de climas cálidos. El clima desértico, que es el que tenemos nosotros, temperaturas altas y lluvias escasas. Un clima tropical, que es un verano tropical e invierno marcado. Frío y cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace mucho calor. Y también tenemos el clima tropical estacional. Dice, solamente hay 2 estaciones, una estación seca y otra estación calurosa. Ahí no hay invierno, no hay un otoño marcado, simplemente es estación seca con mucho calor, y una estación lluviosa, obviamente, porque es bastante lluvia torrencial. Está hablando aquí de la selva. En nuestra selva es así, hace mucho calor y hace también muchas lluvias al mismo tiempo. Igual en la zona de China, de Japón, de las Filipinas, también el clima es un clima tropical estacional, incluso con monzones. Los monzones son como vientos fuertes que provienen del mar. Y el clima ecuatorial, que es caluroso y con lluvias casi todo el año en la zona del Ecuador. Estábamos viendo eso de la latitud. Vamos a tratar de verlo en otra imagen. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un tornado que se van a formar. Vamos a ver por qué en este extracto de la información. Dice, la información anterior nos brinda una idea importante, que la energía que llega del Sol no se concentra de manera uniforme en las zonas climáticas, sino que se distribuye en todo el planeta a través de la circulación atmosférica, o sea, la circulación, cómo se va moviendo. ¿Y cómo es esa circulación? Te lo explicamos. Cuando el aire atmosférico se calienta, se dilata, aumenta su volumen. Se dilata es que se expande, y su densidad también aumenta. Debido a ello, puede aumentar su capacidad para almacenar vapor de agua. Como se separan los átomos del aire caliente, entre ellos se van metiendo las gotitas de agua. Este aire cargado de agua, por estar caliente, asciende, sube en la atmósfera. Se forman las nubes entonces, y luego ahí se va enfriando y luego cae otra vez en forma de lluvia. Es la formación de la lluvia, tal y como la conocemos nosotros. Las zonas donde el aire asciende se denominan cinturones de baja presión, y las zonas donde el aire desciende, vuelve a caer, se denominan cinturones de alta presión. Todo esto ocurre en diferentes lugares de la Tierra. Por ejemplo, en la zona tropical el aire se calienta y asciende, y además se mueve tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia el norte y hacia el sur. Este aire es reemplazado por el aire que viene de las zonas templadas. El aire caliente, a medida que sube, se enfría y el vapor de agua se condensa, o sea, se vuelve líquido, formando las nubes y lluvias. Pero este aire, al llegar a los 30 grados de latitud norte o sur, se enfría y desciende. Estos movimientos del aire son los vientos, que en la zona tropical se llaman vientos alisios.
Decíamos entonces que este aire caliente que va subiendo, luego se enfría y baja, van haciendo ese proceso siempre. Se calientan por los rayos del sol, suben, luego bajan, se enfrían, se calienta, enfría, se calienta, se enfría. Ese movimiento de subir y bajar es lo que se transforma en los llamados vientos. En nuestro caso, para la zona tropical, para la zona de la línea ecuatorial, se llaman vientos alisios, que siempre están girando en una sola dirección. Hay también otros vientos que se forman a partir de las zonas templadas, ya más arriba en la zona norte y más abajo en la zona sur. Y vientos que se forman en las zonas polares, que son fríos, en realidad son muy fríos, el viento es helado. Estos vientos se movilizan en esas zonas, solamente en esas zonas. No circulan por todo el planeta, sino solamente por la zona donde ellos están. Los vientos alisios en las zonas tropicales, vientos templados, digamos, en las zonas templadas y vientos polares en las zonas de los polos norte y sur. Allá en el polo norte, por ejemplo, si llega ese viento a una persona que está desprevenida, lo puede congelar tranquilamente. Se puede ver en algunas películas, por ejemplo, pasa el viento y la gente se convirtió en hielo de inmediato. Los vientos cálidos llevan y traen nubes y lluvias. Además, al soplar refrescan los lugares calurosos, van refrescando. Y si son vientos calientes, en cambio entibian las zonas frías. Pero, vamos a seguir leyendo, pero no son los únicos factores que originan los climas. Están también la altura sobre el nivel del mar, la orientación de la ladera, es decir, de las montañas, la cercanía del mar, las corrientes marinas, que pueden ser frías o calientes, la vegetación, etc. Estos factores determinan la humedad de la atmósfera, la temperatura, etc. y hacen que los climas sean variados en las diferentes zonas, creando de este modo posibilidades de vida. Veamos aquí en la imagen, aquí está la línea ecuatorial al centro, y la Tierra imaginariamente tiene otras líneas también paralelas a la línea del Ecuador. La línea del Ecuador se considera la línea 0 grados. Más arriba será 30 grados de latitud. Cada línea se llama latitud. De latitud, como está en el hemisferio sur, se le llama latitud, perdón, como es el hemisferio norte, hacia arriba, esto se lee 30 grados de latitud norte. 30 grados de latitud norte. Y acá, ya en el extremo, 90 grados de latitud norte. Son vientos fríos, como está acá en la imagen. Debajo de la línea de 0 está ya el hemisferio sur, por lo tanto también los nombres cambian. 30 grados también, pero de latitud sur. Más abajo será 60 grados de latitud sur. Y en el extremo, que no se puede ver porque está detrás, es el 90 grados de latitud sur. Los vientos aquí en la zona ecuatorial, está acá la imagen, son vientos. Por eso es que uno, si va a la zona de Piura, Tumbes, que están muy cerca al vecino país de Ecuador, el viento es caliente, chicos, muy caliente, debido a varios factores. Uno, que los rayos del sol llegan directamente a toda la línea ecuatorial, y otro también tiene que ver con la temperatura del mar. Aquí en esta zona el mar es caliente, por eso que hay un fenómeno que se llama el fenómeno El Niño también, cuando en diciembre, por eso le ha puesto el niño por Navidad, en diciembre 24 esas corrientes a veces llegan más abajo, invaden esta zona, vienen desde el norte, invaden esta zona de nuestra costa y producen, pues, como el agua es caliente, producen que el viento que el agua se evapore más rápido y formen más nubes, y esto al enfriarse produce muchas lluvias. En cambio, la parte de acá en esta zona, está la Antártida, hay un viento, hay el mar, acá la corriente del mar en cambio es fría, muy fría, porque viene desde allá. Es muy fría, y por eso que si uno se baña en las costas de Lima, por ejemplo, el agua es fría, pero si te vas hacia Piura, el agua ya es calientita más bien, debido a esos fenómenos.
de la corriente del Niño y la otra corriente que viene desde la Antártida, la corriente peruana se llama, la corriente fría del mar peruano. Entonces, chicos, eso es lo que origina que el clima cambie también. Ayer dijimos también que acá en la sierra atraviesa una larga cadena de montañas llamada la Cordillera de los Andes. Eso también tiene que ver, es otro factor que hace que los climas varíen. Otro factor es la vegetación, como dice el texto. Por ejemplo, la selva está llena de plantas. Entonces, ¿qué hacen todas estas plantas? Absorben mucha humedad, absorben calor y hacen entonces que la temperatura no se eleve demasiado. En nuestra costa, la costa del Pacífico, donde nosotros vivimos en el desierto del Pacífico, la temperatura, ayer decíamos, que debería ser tropical, es decir, muchas lluvias, mucho calor, pero gracias a la cordillera de los Andes, gracias al mar peruano con sus aguas frías, que ese calor es absorbido un poco. Por eso es que en el verano, chicos, ustedes se habrán dado cuenta que en la noche hace más calor todavía que en el día. Eso es porque el agua fría absorbe bastante calor de los rayos del sol, lo enfría en la tarde y en la noche libera ese calor. Por eso que sentimos muchísimo calor, sudamos mucho en las noches de verano. Todos estos factores, los que hemos nombrado, contribuyen a que un lugar tenga un tipo de clima u otro. Por ejemplo, el clima de las tierras cercanas al Ecuador, aquí está, cerca a la línea ecuatorial, es caliente porque reciben directamente las radiaciones del sol. Algunas son húmedas porque las atraviesan vientos cálidos y húmedos que traen lluvias. Otras zonas tienen un clima desértico, como la nuestra. En ellas se originan vientos calientes y secos, que producen cielos despejados y pocas lluvias. Aquí en Lima casi nunca llueve. Hace unos días cayó un poco de agua, pero eso no es una lluvia, apenas es una garúa, muy suave. En algunas laderas de montaña, las lluvias se concentran en pocos meses del año, lo que posibilita cultivos de corta duración. Por ejemplo, saliendo de Lima hacia el norte, antes de llegar a Huaral, un poquito más allá de Huaral, hay una zona que se llama las Lomas de la Chay. Ahí el viento, los vientos se concentran en esas lomas, es de arena, y forman neblinas. Forman neblinas, ahí casi no se puede ver, y eso que es verano. Forman neblinas, y las neblinas es también agua en vapor. Entonces eso hace que esa zona del desierto se llene de mucha vegetación. Ahí vive, por ejemplo, también el zorro costeño. Entonces, como dice el texto, estos factores hacen que se originen nuevas formas de vida, posibilidades para ciertos cultivos también. Bueno, ahí está la información entonces que hemos leído, falta una parte nada más. Dice, en el Perú los climas son muy variados, es lo que dijimos ayer. Por ejemplo, en la costa norte el clima es soleado durante todo el año. En la costa central, donde estamos nosotros, y la zona sur, el clima es templado. Ni mucho calor, ni mucha lluvia. Sin precipitaciones, es decir, sin lluvia. Húmedo y con alta nubosidad, muchas nubes. En el verano, en la costa, hace calor. El cielo está despejado, limpio, y suelen caer esporádicamente, o sea, muy de vez en cuando, pequeñas precipitaciones o lluvias. En la sierra, el clima es seco y templado, o sea, es tibio, con grandes variaciones de temperatura durante el día. El verano es lluvioso, ahí en la sierra el verano es lluvioso, acá en el verano en cambio hace mucho calor. Y con temperatura variada. Hace calor si el cielo está despejado y hace frío cuando el cielo está nublado. En la selva, en cambio, el clima es tropical, cálido y con abundantes lluvias muy frecuentes durante todo el año. Tú te puedes ir a la selva, en enero, en marzo, en octubre, en diciembre. El clima es casi siempre el mismo, mucho calor y muchas lluvias. Aquí tenemos también la información que nos demuestra que este es un texto confiable. Aquí está la autora, el nombre del libro, información, acá está, escrito por ella, ¿dónde está? ¿Qué más? Mire, meteoróloga en España, meteoróloga, estudia los climas
y es española además. Ha escrito 473 artículos desde 2015 hasta la fecha. Un montón, ¿no? Es una experta entonces en climas. Valió la pena entonces haber leído la información. El paso número 4, y no te olvides que siempre tienes que escribir en tu cuaderno cada paso, ponerle su nombre. El paso 4 se llama análisis de información. Con estas preguntas vamos a nosotros a poder tener información para ya responder a las preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las estaciones del año? Demasiado fácil. ¿Cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol? En forma de luz y se transforma en calor. Se distribuye de manera uniforme, de manera pareja o de manera no uniforme. ¿Qué tipos de climas se producen por efecto de las estaciones? Dijimos que hay 3 tipos de climas, ¿no? Climas fríos, climas templados y climas tropicales. ¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? Como el viento es caliente en unos sitios, también la temperatura aumenta. En otros sitios, en cambio, el viento es frío y hace que la temperatura baje. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Qué ocurre? Comienza ahí eso. ¿Qué ocurre cuando se enfría, en cambio? ¿Qué otros factores intervienen en la formación de los climas? Lo dijimos, ¿no? Las montañas, la temperatura de las aguas, la vegetación. ¿Cuándo es invierno y cuándo es verano en Perú? Ya eso también está en la imagen anterior, puedes tú revisarlo. ¿En qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur, dentro del cual nos encontramos en el Perú? ¿En qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur? Puedes buscarlo ahí. La región Piura se encuentra en la parte norte del Perú, de la que hablamos. ¿Cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa? También hablamos de eso. ¿Cómo es el clima en tu región, es decir, aquí en Lima? ¿Cómo es? ¿Es frío? ¿Es templado? ¿O es cálido? ¿Y por qué es así? Bien, chicos, entonces hay que fundamentar esas respuestas. Una vez que ya tenemos esta información analizada, podemos ya responder a las preguntas de investigación. No te olvides que hay que volver a leer las preguntas, volver a anotarlas para ahora escribir nuestras respuestas a partir de la información confiable que hemos encontrado o también después de haber investigado en otras fuentes confiables. Siempre deben ser fuentes confiables, chicos. Wikipedia, siempre se lo recuerdo, no es una fuente confiable porque no tiene autores. Yo puedo subir información a Wikipedia, mía, pero yo no soy científico. Yo tengo que buscar información que me va a proporcionar una página web de ciencia o un texto de la biblioteca, ¿no? Donde diga el autor y de dónde es. Recién ahí yo puedo decir que la información que estoy subiendo o estoy leyendo es confiable. Bien, chicos, entonces esta fue la segunda parte de la investigación acerca de las estaciones y de los climas en todo el planeta. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden, hay que subir esta vez los pasos 4 y 5, el análisis de información y las respuestas a las preguntas. Muy buenos días.